Les saludo, hermanos, que Dios les bendiga. Este día, un saludo especial, ¿cierto?, para mis cuñados que están en Chile escuchando, Andreita, Nanito y su hija Belén. Hoy día vamos a partir el mensaje con una pregunta. Entonces, si yo a usted le pidiera pensar en algún personaje de la Biblia que haya predicado el Evangelio, ¿qué nombre me diría? Piénselo. No, sé que no me lo puedo decir porque están todos los teléfonos cortados, digo, los micrófonos apagados, pero piénselo. ¿Qué personaje de la Biblia se le viene a la mente que haya predicado el Evangelio? Entonces, lo más probable es que usted se recuerde de Pedro, de Pablo, de los apóstoles en general, ¿cierto? Timoteo, ¿qué otro más? Esteban, incluso tal vez alguno se recuerda de Felipe, ¿cierto? Yeah. Bueno, hoy día vamos a ver lo que hicieron Pedro y Juan, según lo relatado en el libro de Hechos, capítulo 3. Entonces vamos a ir leyendo y comentando. Vamos a ver Hechos 3, 4 y 5. Ya, entonces vamos a ir leyendo y comentando lo sucedido. Usted entonces puede ir a su Biblia y buscar Hechos capítulo 3. Y ahí vamos a empezar a ver lo que hicieron Pedro y Juan. Entonces, si vamos a Hechos capítulo 3, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, esta hora novena de la oración eran las 3 de la tarde. ¿Ya? Era a plena luz del día. Se le llamaba la hora novena, a las 3 de la tarde. Era la hora de la oración. Había otras 2 horas de la oración en la mañana, a las 9 y a las 12. Y esta era la tercera vez en que el pueblo iba a orar. Pedro y Juan seguramente, ¿cierto?, se iban a andar, iban al templo a andar en público, lo más probable, ¿cierto?, con el propósito de predicar el Evangelio, ¿cierto? Y por eso se andaban en estos lugares públicos. Entonces dice a continuación: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Traían todos los días a un hombre cojo. Cojo quiere decir, ¿cierto?, que no podía caminar bien. Lo más probable, ¿cierto?, es que si lo llevaban era porque él no podía caminar por sí mismo. Y entonces, ¿dónde lo ponían todos los días? A la puerta del templo. Entonces había una puerta en el templo que se llamaba La Hermosa. Entonces en ese lugar, en la puerta de ese templo, ponían a este hombre. Este hombre cojo, ¿cierto? En el versículo 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Cierto? Eso quiere decir que este hombre tenía problemas en los pies y en los tobillos, los tenía débiles, no los podía firmar. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 8: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Entonces no solamente se paró, sino que dio un salto, ¿cierto? Y tan agradecido y contento que estaba, alababa a Dios andando y saltando. Y dice en el versículo 10: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cierto? Ellos toman a este hombre, lo levantan, el Señor lo sana, entran al templo, y después que todos lo ven dentro del templo, ¿cierto?, alabando y glorificando a Dios, ellos salen del templo
y se mueven a otro lugar, muy cercano al templo. Entonces en el versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces este pórtico de Salomón es como un pasillo, es como un lugar amplio con columnas que tiene un techo donde la gente puede estar ahí. Si está lloviendo, la gente se protege de la lluvia, si hay sol, la gente está a la sombra. Un lugar grande con columnas. Lo más probable es que estuviera muy cerca del templo, no pegado al templo. Entonces ahí la gente se reunía. Este lugar también es mencionado en los evangelios, en Juan. Dice que Jesús también anduvo por esos lugares. Entonces ahí es donde ahora está Pedro, Juan y este que había sido cojo frente al pueblo, con todo el pueblo ahí. Entonces, viendo esto, Pedro, que todo el pueblo estaba atónito y que había concurrido a ese lugar, al pórtico de Salomón, respondió al pueblo, dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, ¿a quién le está hablando Pedro en este momento? Pedro aquí le está hablando a las mismas personas que habían oído a Jesús predicar, habían oído a Jesús enseñar, y los mismos, ¿cierto? Habían estado cuando Pilato les preguntó, ¿a quién quieren que les suelte? ¿Se recuerdan? Pilato le preguntó, ¿le suelto a Barrabás o a Jesús? ¿Y qué fue lo que dijeron? Esta misma persona dijeron, suéltanos a Barrabás, ¿cierto? Y entonces Pilato después les preguntó, le había preguntado, ¿y qué hacemos con Jesús? Y ellos mismos, estas mismas personas que estaban oyendo a Pedro, habían dicho, ¿cierto? Cuando Pilato preguntó, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué dijeron ellos? Junto con los sacerdotes, ¿cierto? Dijeron, crucifícale, crucifícale. Entonces Pedro a ellos le habla y les dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, ahí está hablando del cojo, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y entonces Pedro les dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cierto? El mismo pueblo que había pedido la muerte de Jesús, este pueblo que ahora estaba escuchando a Pedro y a Juan. ¿Cierto? Pedro en este momento no los condenó, sino que sabía él que lo habían hecho por ignorancia, ¿cierto? Este pueblo que había matado al Señor Jesús. Pedro dijo, sé que ustedes lo han hecho por ignorancia. Entonces, si recordamos lo que Jesús mismo había dicho en la cruz, ¿qué dijo él? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué podemos preguntarnos nosotros? El Señor oró en la cruz por perdón. ¿Lo perdonó Dios cuando Jesús oró por ellos? Entonces nosotros podemos entender ciertamente que sí los perdonó, porque ahora Dios mismo, ¿qué estaba haciendo? Le envió a Pedro a predicarles para que se salvaran, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiese orado por esta multitud? ¿Cierto? La verdad no se puede hacer esas preguntas porque
La verdad es que era el propósito de que Jesús orara, que Jesús muriera. Y Dios los perdonó y Dios lo oyó. Y ahora tenían a Pedro entregándole el Evangelio. Entonces agrega Pedro en el capítulo, en el verso 20. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, vamos a saltarnos en el versículo 24, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, Pedro les anuncia todo el Evangelio. Y el propósito del Evangelio, les dice, es para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Pero ¿qué pasa enseguida? ¿Cierto? En el capítulo siguiente, que es la continuación de lo que está sucediendo, viene inmediatamente la persecución. Porque dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿qué le molestaba a los sacerdotes y a los saduceos? Es ver a Pedro y a Juan, ¿cierto? Estas personas que según ellos no tenían ninguna educación y eran del pueblo, le molestaba que estuvieran enseñando a las personas, ¿cierto? Porque ellos, los religiosos, los sacerdotes, los saduceos, se creían que ellos eran educados y era lo único que tenían el derecho a enseñar. Pero, por sobre todo, le molestaba que enseñaran ellos la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque esta secta, los saduceos, era una secta que no creía en la resurrección de los muertos. Estos saduceos eran la clase alta de la sociedad, eran la élite de la sociedad, y tenían ellos, cada uno de ellos eran muy ricos, tenían muchas riquezas. Ellos eran los que también hacían negocio en el templo. Entonces, aparte de recibir la ofrenda de las personas, ellos hacían negocio oscuro en el templo, y entonces de ahí ellos sacaban su riqueza. Entonces ellos, podríamos decir que era lo que hoy día se consideraría una mafia en ese lugar. Y Pedro, si leemos bien, en el mensaje, siempre hizo énfasis en la resurrección de Cristo. Entonces, por eso ese mensaje era una amenaza para los saduceos, porque si el pueblo aceptaba que la resurrección era una realidad, entonces iba a dejar de creer en los saduceos. ¿Y a ellos qué le iba a pasar? Se le iba a acabar su posición social y sus negocios oscuros. Entonces, ¿cierto? Eran entonces estos religiosos, estos saduceos, eran duros de corazón, eran muy duros de corazón, porque Jesús mismo los denunció, siempre Jesús los denunció, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Y ahora entendemos que estas personas, estos saduceos, estos religiosos, tenían su mira solamente en las riquezas de este mundo, ¿cierto? Estaban muy lejos de creer en el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos a Judas, que entregó al Señor por la misma causa, por la ambición por el dinero. Los saduceos, de igual forma, también debido a su avaricia, vieron a Jesús como una amenaza para ellos y a su posición social y su riqueza. Y por ello acordaron en matarle. Entonces, ¿qué hicieron estos religiosos? Van y donde estaban los Pedro y Juan hablando, y dice en el versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, ¿cierto? Ellos habían ido a la oración de la hora novena a las 3 de la tarde, el cojo había sido sanado, ellos habían entrado al templo a
Después Pedro estaba hablando a la multitud, entonces ya se había hecho tarde. Probablemente estaba oscureciendo, entonces le echan mano y los ponen en la cárcel hasta el día siguiente. Y entonces aquí en el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, era una gran multitud. ¿Cierto? Imagínense, 5,000 varones solamente, sin contar mujeres y niños. Entonces siempre se hace la cuenta, al menos, ¿cierto? Uno podría decir que habían 10,000 personas en ese lugar. Entonces, y dice que muchos de ellos creyeron. ¿Qué pasó al día siguiente? En el versículo 5 dice que al día siguiente aconteció, al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás. ¿Quiénes se menciona aquí? Se menciona Anás y Caifás, ¿cierto? Estos, el sumo sacerdote Anás y Caifás, son los mismos que se mencionan en los evangelios que habían dirigido la conspiración para matar al Señor Jesús. Los mismos. Y ahora tenemos a Pedro y a Juan los tenemos frente a ellos. Entonces en el versículo 6 dice, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿cierto? Y aquí Pedro, ¿cómo está? Lleno del Espíritu Santo. Entonces se dirige a ellos con autoridad y con fuerza, ¿cierto? Con poder. ¿Qué les dice? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Qué acaba de hacer Pedro? Le acaba de anunciar el evangelio a estos gobernantes en este momento, ¿cierto? Le acaba de anunciar el evangelio. Entonces Dios tuvo también misericordia de estos gobernantes, ¿cierto? El Señor había orado por Jesús, el Señor Jesús había orado por estos gobernantes y por el pueblo en la cruz, y Dios oyó a Jesús. Y ahora, ¿cierto? Aunque la situación no pareciera así indicarlo, pero así fue, Dios permitió que Pedro les anunciara el evangelio. Y Pedro le anuncia el evangelio a ellos llenos del Espíritu Santo. Es decir, en ese momento eran las palabras del mismo Dios hablando a estos gobernantes, ¿cierto? Y esto muestra la misericordia y el amor de Dios, incluso para con aquellos que hacen la guerra contra el Señor, guerra contra Dios, guerra contra los santos, los elegidos. En el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces ahí estaba también, junto con Pedro y con Juan, también tenían al cojo, ¿cierto? Este hombre que había sido cojo, que había sido sanado, también estaba acompañando ahí a Pedro y a Juan. Seguramente, ¿cierto? Este cojo estaba feliz de haber sido sanado y estaba gozoso, ¿cierto? Y todavía glorificando a Dios en su corazón y apoyando en ese momento, sin miedo de dar testimonio, también frente a las principales autoridades. Entonces la presencia de este cojo ciertamente sirvió para testimonio frente a las autoridades y le ayudó a los apóstoles en ese momento a salir del peligro.
¿cierto? Por eso es importante que nosotros siempre estemos unidos y demos siempre testimonio y nos apoyemos unos a otros. Entonces los líderes en este momento, al final del versículo 14 dice, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal ha sido manifiesta por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, ¿cierto? Los habían sacado, conferenciaban entre sí, los llamaron de vuelta, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero en el versículo 19 vemos cuál fue la respuesta, ¿cierto?, de los apóstoles. Dicen, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, las principales autoridades, ¿cierto?, que tenían la autoridad y el poder en ese momento, ahí humano, le estaban dando una orden directa, les estaban prohibiendo, ¿cierto?, enfáticamente les prohibían hablar de Jesús. Pero ellos, ¿cierto?, Pedro y Juan, no miraron el rango de las personas que tenían enfrente. No miraron el lugar donde estaban. No miraron la situación en que se encontraban. ¿En qué entonces se mantuvieron ellos mirando? ¿Cierto? Su mirada en ese momento, ¿dónde estuvo puesta? En el Señor Jesús. ¿Cierto? Pedro, si nos recordamos, que él ya había aprendido que solo había que poner la mirada en Jesús. ¿Se recuerda cuando él había caminado en el agua y se había empezado a hundir? Cuando quitó la vista de Jesús y empezó a mirar el peligro que lo rodeaba, ¿cierto? Él miró la circunstancia y tuvo duda en ese momento cuando se estaba hundiendo, pero ahora su mirada estaba fija en Jesús. Por eso él no vio peligro, no vio ninguna autoridad delante de él, sino que solamente veía a Jesús. Y él sabía que a Jesús nunca más él lo iba a negar, y sabía que iba y debía confesar siempre el nombre de Jesús delante de los hombres. Entonces en el versículo 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre a quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces este hombre que había sido sanado era un adulto, más de 40 años. ¿Cierto? En ese tiempo, esa edad seguramente era una edad ya avanzada. Entonces los gobernantes ya no podían decir, a ver, tráiganme a sus padres para preguntarle a ver si él había nacido cojo. ¿Cierto? Entonces, este hombre era adulto y había sido cojo de su nacimiento, es decir, más de 40 años. Nunca había podido caminar. Entonces, imagínense, 40 años, un hombre cojo en el pueblo sin poder caminar. Entonces, no era alguien desconocido o alguien poco conocido, sino que todo el pueblo lo conocía, porque sabía que él había nacido cojo y lo más probable, ¿cierto?, es que desde niño la gente lo conocía porque probablemente desde niño más encima había estado pidiendo limosna. Entonces este hombre de más de 40 años era muy conocido en el pueblo. Todos lo conocían y tal vez incluso los gobernantes lo conocían. Porque este hombre que pedía limosna en la entrada del templo, los gobernantes también tenían que haberlo visto. Entonces por eso dice que el pueblo entero glorificaba a Dios y los gobernantes tuvieron miedo, ¿cierto? Porque era el pueblo entero.
Si recordamos un hecho de sanidad que hizo el Señor Jesús en Juan 9, ¿cierto? Se relata cuando Él sanó a un ciego. Era un ciego que también era ciego de nacimiento y que Jesús lo sanó. Pero este ciego que Jesús había sanado era poco conocido del pueblo, ¿cierto? Cuando lo vieron que había sido sanado, incluso algunos dudaban, ¿cierto? Decían, sí, puede ser, se parece. Y decían, no, no estamos seguros que sea el mismo. Entonces, este cojo es distinto a ese ciego que el Señor había sanado, porque este cojo sí era muy conocido del pueblo. Entonces, en esa ocasión, en el ciego que había sanado el Señor Jesús, llamaron a los padres para preguntarle si él había nacido ciego. Eso quiere decir que ese ciego debe haber sido lo más probable que era joven también, ¿cierto? Por eso era poco conocido. Entonces, no conocían mucho al ciego que el Señor había sanado. El Señor lo hizo con otro propósito en ese momento, pero ahora este cojo que todo el pueblo conocía fue sanado, sirvió para testimonio a todos. Entonces todos lo vieron, todos glorificaban a Dios y los sacerdotes tuvieron miedo del pueblo. Entonces en el versículo 23, ¿qué pasa? Dice, y puesto de libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces llega Pedro y Juan, ¿cierto? Tal vez, ¿cierto? Puede que haya ido incluso el cojo con ellos, este hombre que ya no era cojo, y cuentan todo lo que había pasado. Entonces, ¿cuál es la reacción de los que estaban con Pedro? Dice en el versículo 24, y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Cierto? Esto lo dijo David, ¿cierto? Está escrito en el Salmo, como lo mencionó en la mañana mi hermano Pedro en la radio. Estaban siendo perseguidos, ¿cierto? Se amotinaban las gentes, el pueblo, incluyendo los gobernantes. Se amotinaron los pueblos, el pueblo completo se amotinaban, ¿cierto? Los gobernantes mataron al Señor Jesús. Ahora de nuevo venía la persecución sobre los apóstoles. Se amotinaban de nuevo, ¿cierto? Contra los gobernantes, contra los apóstoles. Y ahora, ¿cierto? En los tiempos modernos pasa lo mismo. ¿Cierto? La gente se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas. Se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntan en uno contra el Señor. Entonces en el versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y su consejo habían determinado que sucediera. Y en el versículo 29 dice, y ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿estaban en un mismo sentir todos en ese lugar? Ciertamente que sí, ¿cierto? Cuando llegaron a Pedro y a Juan contar lo sucedido, se unieron en un mismo sentir. Todos sabían en ese momento que la situación era difícil, estaban siendo perseguidos y que iban a seguir siendo perseguidos. Pero ellos sabían que tenían la misión de anunciar a Jesucristo, incluso en esta situación difícil. ¿Y qué es lo que hicieron? Se unieron en oración. ¿Para qué? Para pedir que el Señor les diera valor para hablar la palabra. Ellos no pidieron que a los sacerdotes les pasara algo malo. No pidieron que se enfermaran los sacerdotes o que se murieran. No pidieron tampoco una salida fácil para ellos, una salida conveniente, que fueran librados de la persecución. No,
¿qué pidieron? Pidieron que se les concediera hablar la palabra con denuedo, es decir, con valor. Y no solo eso, sino que ¿qué pidieron además? Pidieron que se hicieran sanidades y señales y prodigios. ¿Cierto? Todos ellos sabían que las señales son importantes en este proceso de anunciar el Evangelio. Ellos, ¿cierto?, escucharon lo que Pedro y Juan les acababan de contar, y probablemente Pedro y Juan le habían mencionado la sanidad de este hombre que había sido cojo, ¿cierto? Y ahora ellos no pensaron, oh, por culpa de una sanidad, ahora todos vamos a ser perseguidos, ¿cierto? O no dijeron, oh, las sanidades nos van a meter en problemas, así que mejor nos olvidamos de las sanidades y de los milagros, ¿cierto? No, sino que no solo pidieron más sanidades, sino que pidieron señales y más encima prodigios. Bueno, ¿y qué podemos decir? ¿El Señor escuchó la oración o no? Sí, cierto que sí, porque el Señor les concedió lo que ellos pedían, ¿cierto? Porque mire lo que sucedió a continuación, lo que sucede cuando la iglesia se une en un mismo sentir y pide algo que está conforme al corazón de Dios. En el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ciertamente, el Señor les concedió lo que ellos habían pedido, el hablar con denuedo, y como está escrito más adelante, ¿cierto?, también les concedió no solo hacer algunos, sino que muchas señales y prodigios y sanidades. Entonces sabemos que cuando el Señor responde, Él da hasta que sobreabunde. En el versículo 32, leemos cómo era la iglesia en ese tiempo. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, esa era la situación como vivían en ese momento la iglesia, los apóstoles, ¿cierto? En unidad, compartiendo todo. Viene después el relato de que alguien trajo no solamente ofrendas y algo para compartir, sino que más encima vendió una propiedad y trajo el valor de la propiedad. Después, otros hicieron lo mismo, pero engañaron a los apóstoles y no trajeron el precio completo de la propiedad, ¿cierto? ¿Y qué pasó con ello? Entre el versículo de Hechos 5, del versículo 1 al 11, se relata cómo ellos, dos personas, vendieron el precio de la propiedad, fueron a los apóstoles y al final ellos mueren, ¿cierto? Y en el versículo 11, por esta causa, dice, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y en el versículo 12 está la confirmación, ¿cierto? Dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, los apóstoles hacían muchas, no solo pocas, sino que muchas señales y prodigios, según lo que ellos habían pedido al Señor. Y además, vemos la situación de la iglesia en ese momento, este pueblo que se había unido a compartir, dice que no tenían necesidad, ¿cierto? No había quienes tuvieran hambre entre ellos, ¿cierto? ¿Por qué? No porque Dios le haya dado milagrosamente un trabajo, ¿cierto? A ellos, a los que no tenían trabajo, a los que tenían necesidad, ¿cierto? No les dio un trabajo de $2.000 o de $1.000.000 de pesos a los que están escuchando en Chile, o 50 millones de bolívares o 5.000 soles peruanos, que sería más o menos un sueldo muy bueno, si no me equivoco. Sino que, ¿de dónde venía la provisión para los hermanos que tenían necesidad?
de lo que compartía cada uno, ¿cierto? Pero fíjese que a pesar de todo esto, la iglesia, ¿cierto?, tenía temor, dice que tenía temor. ¿Y por qué? Porque lo que había sucedido, ¿cierto? 2 personas habían muerto por engañar al Señor. Entonces, ¿por qué lo permitió el Señor eso? Porque para enseñar, ¿cierto?, en la iglesia, que tiene que haber un orden y tiene que haber un respeto, ¿cierto?, de que a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, dice después en el versículo 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, ¿cierto? Sacaban incluso, dice, los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, ¿qué pasa a partir del versículo 17 en adelante hasta el 42? Lo vamos a explicar brevemente. Entre el versículo 17 y 42, ahora vienen sobre los apóstoles y se juntan todos, no solamente unos pocos, sino que ahora toda la secta de los saduceos, y los meten a la cárcel por celos, ¿cierto? Porque vieron que ahora los apóstoles tenían el favor del pueblo. Y ya no ellos tenían el favor exclusivo del pueblo. Entonces, estos saduceos se juntan todos, ¿cierto?, con su avaricia. Más encima tienen que haber visto cómo el pueblo le traía las ofrendas a los apóstoles y ya no se las traía a ellos. Entonces ellos dijeron, ahora sí que nuestra situación está amenazada. Entonces ahora sí que vienen a ellos con más, con furor, ¿cierto? Porque dice que se enfurecieron. Entonces los meten a la cárcel. Pero el Señor manda un ángel, los saca de la cárcel, y ¿qué hacen ellos? De la cárcel, según lo que le ordena el ángel, se van al templo a predicar. Entonces, los saduceos, ¿cierto?, los líderes van, les dicen, ellos están predicando en el templo. Entonces, los trajeron de nuevo a la presencia de ellos, les dicen, oigan, en el versículo 28, no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Pero qué respondieron Pedro y los apóstoles? Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 33, ellos, oyendo esto, dice, se enfurecían y querían matarlos. ¿Pero qué pasó en ese momento? Que Gamaliel, ¿cierto?, uno de los fariseos que estaba en ese lugar, Gamaliel, que era uno de los principales líderes de ese momento, era muy respetado, incluso fue, según el diccionario, el primero en ser considerado maestro grande. Este mismo Gamaliel era el que había sido maestro de Pablo, y él le dice al pueblo, ¿cierto?, le dice a los gobernantes, le dice, miren, si esto es obra de hombre, ellos se van a desaparecer, el movimiento va a desaparecer sin que nosotros hagamos nada. Pero si es obra de Dios, dice, nadie los va a poder detener. Y si tratamos de detenerlos, nos vamos a estar luchando contra Dios, ¿cierto? Entonces, salieron, llaman a los apóstoles, los sueltan. Ellos sueltan a los apóstoles. ¿Y qué hacen los apóstoles? Porque antes de soltarlo, aparte de amenazarlos, lo azotan y lo intimidan. ¿Pero qué hacen los apóstoles? En el versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Entonces, hagamos un poco de memoria a lo que pasó con Pedro cuando lo capturaron y le preguntó, cuando al Señor lo capturaron, ¿cierto? Y Pedro lo seguía de lejos, a él lo identificaron y le dijeron, ¿eras tú
uno de los que andaba con Jesús, ¿qué dijo Pedro? No, Jesús lo negó, ¿cierto? Jesús dijo, no, yo no soy, ¿cierto? Pero Jesús en Marcos, en Mateo 26:30, Jesús le había dicho, antes de ser entregado a él, les dijo, ¿cierto? Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es decir, el Señor sabía que todos ellos le iban a negar, iban a desertar. No solo Pedro, sino que todos los apóstoles, porque el Señor le dijo, todos ustedes, ¿cierto? Y si vemos bien los versículos, ellos, cuando el Señor les dice esto, no solo Pedro, sino que todos los discípulos le dicen, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos dijeron lo mismo. Entonces estaba escrito que ellos le iban a negar, todos los discípulos, que iban a desertar. Pero ¿qué pasó después de que todos ellos habían desertado y habían negado, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Vemos el Pedro que había negado y desertado al Señor, lo vemos ahora en el pórtico de Salomón, es decir, en los lugares más públicos, a plena luz del día, sin miedo de las amenazas, y enseñando acerca de Dios a los mismos a quienes habían matado al Señor. Más encima, sin mirar que los habían amenazado, los habían azotado, los habían encarcelado, ¿cierto? Ya no se escondían, sino que andaban públicamente y a plena luz del día. Entonces había quedado atrás el miedo y la persecución, el miedo a la persecución, ¿cierto? Se habían transformado ahora en mensajeros dignos, que no se avergüenzan. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido con ellos? ¿De dónde vino esta transformación? Eso está en Hechos 1:8, cuando el Señor les promete, les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ellos reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les da valor, ¿cierto? Y ahora los vemos a ellos predicando, anunciando el Evangelio a todos, sin miedo, sin temor. Entonces, así como le sucedió a los apóstoles, ¿cierto? El antes y después de recibir el Espíritu Santo, nosotros nos tendríamos que preguntar en qué posición estamos nosotros. ¿Estamos en el antes, en el después, en algún lugar intermedio? Entonces, que podamos seguir orando para que el Señor nos ayude a no tener miedo de anunciar el Evangelio de su nombre, y no tengamos miedo de anunciar el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.